¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana en la República Argentina. Mañana de viernes, mañana con sol en la ciudad de Buenos Aires. Estamos empezando esta jornada de viernes con un resumen de lo que pasó esta semana. Una jornada importante. Se votó en diputados, recordamos, ley de glaciares. Un número muy importante, 137 votos para el oficialismo. Vamos a estar con eso, vamos a estar con lo que viene. Así que comienzo también con lo que pasó ayer, designaciones en el Senado. Así que comienzo saludando primero a ella, Daniela Romero. ¿Cómo andamos, Dani? Buen día, Pato, buen viernes. Sí, hoy para Sí. hoy traje un tema ya mirando para lo que queda del mes de abril, que recién empieza y tiene ya varias cuestiones legislativas en carpeta. Sabemos de la ley hojarasca, sabemos de propiedad privada, ya empezó a tratarse eso en el Senado. La semana que viene Sturzenegger probablemente también venga a diputados. Pero ya están pensando en una próxima sesión para la semana del 20 de abril, que va a incluir un tema que es clave para el acuerdo con Estados Unidos. Recordemos, 20 de abril no es la que viene, sino la próxima. Exactamente. Sí. Dale. Una sesión para tratar, además de hojarascas, si se puede conseguir un dictamen la semana que viene, lo van a hacer, pero también para este tratado, que es un tratado internacional que tiene que ver con las patentes. Es un tema clave para la básicamente agenda, medicamentos, ¿no? No solamente medicamentos, semillas, todo, de todo. Es un tratado internacional que va a impactar directamente en los inventores más pequeños, ¿no? Ya viene llevando adelante medidas el Ministerio de Desregulación a través de decretos para desregular la situación de las patentes. Pero este tratado internacional es una condición que está dentro del acuerdo con Estados Unidos y tiene un plazo en el que la Argentina se comprometió a adherirse, que es el 30 de abril. Por eso el apuro. No está todavía el tratado internacional del acuerdo comercial con Trump ya ingresado, porque recordemos que están revisando la cuestión arancelaria, pero mientras tanto sí van a avanzar en estos otros compromisos, así que les voy a contar bien de qué se trata este tratado internacional y cómo pueden hacer para aprobarlo antes del 30 de abril. Muy bien, señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Pato, buen día. ¿De qué hablamos? Lo vi con el tema licencias. Exactamente, licencias parentales, que apareció ahí en la previa el otro día, en la previa y luego en la sesión, como un tema que intentó insertar la oposición, que lógicamente no pudo. Se necesitaban 3/4 de los presentes para justamente insertarlo. No lo lograron, pero es un tema que no es nuevo, que no viene de hace unos años, sino que viene ya de varios intentos en la Cámara de Diputados, y hablamos lógicamente sobre todo de las licencias para los no gestores, para los padres generalmente, que tienen muy poquitos días y intentarán tratar de en algún momento ver si en el año hay alguna oportunidad en la agenda opositora de insertar este tema. No está tan fácil la cuestión. Muy bien, vamos con los títulos. Esto es Orden del Día, dale. Recordamos, dato de ayer, en el Senado, Lucila Krexel fue elegida como embajadora ante el gobierno de Canadá. 45 votos a favor, 26 en contra. El Senado aprobó la designación de la neuquina ex senadora. Recordamos, diputados recibieron al ministro de Comercio e Industria de Panamá. Contamos el detalle en un ratito. El ministro Julio Molto, panameño, visitó la Cámara de Diputados. Y recordamos el otro tema. El Senado, ahí está, empezó a debatir la inviolabilidad de la propiedad privada. Hablamos con Jessica Calcaño, cuenta todo en un ratito. El tratamiento pasó a cuarto intermedio y va a continuar la próxima semana. Bueno, ahí estamos, 11 de la mañana, 5 minutos. Romero ya había anticipado los títulos, de qué se trata y posible debate en la tercera semana de abril, Dani, ¿no? Exactamente. Sí. Recuerdo que se llama el Tratado de Cooperación de Patentes, es conocido como PCT, esas son las siglas.
que es un tratado que, reitero, en el acuerdo comercial con Estados Unidos se enumeran una serie de tratados internacionales adicionales a los que la Argentina se tiene que adherir para cumplir con el acuerdo. Hay un montón, la gran mayoría tienen vencimiento para el 2027, ¿no? En el plazo que acordaron para adherirse. Obviamente todo pensado para que se lleve adelante durante la gestión del presidente Javier Milei. No patearon ninguna definición para después del 2027. Y en cambio, este tratado es el único que tiene como esta inmediatez. Vamos a ir a las placas, por favor. Esta inmediatez es el 30 de abril. Obviamente que, o sea, si no llega a estar aprobado el 30 de abril, tampoco es que es un incumplimiento grave, pero sí obviamente hay una intención del gobierno de cumplir con ese compromiso que firmaron en este acuerdo. Así que van a impulsar, llevar adelante esta aprobación en la Cámara de Diputados. ¿Por qué la Cámara de Diputados? Ahora vamos a explicar por qué, o sea, cómo se lleva adelante la estrategia legislativa en este caso puntual. Primero le voy a contar brevemente de qué se trata este tratado internacional. Vamos a ir a la siguiente placa. Básicamente tiene dos efectos concretos. El primero tiene que ver con que a partir de un solo trámite internacional puedes proteger la patente en más de 100 países. Creo que son 158 los países que están adheridos a este tratado internacional. Esto simplifica muchísimo la burocracia por el tema de las patentes, que es un problema en la Argentina de justamente muchas personas terminan patentando sus invenciones en otros países por no poder hacerlo acá. Así que este trámite se simplifica y además se extiende el plazo de 12 a 30 meses para habilitar, para aprobar, digamos, en qué países puede estar habilitada esa patente. ¿Por qué este plazo, esta extensión del plazo es importante? Porque justamente eso es lo que permite financieramente para los pequeños inventores, para las empresas más pequeñas, puedan acceder a patentar sus invenciones. Entonces está pensado básicamente para que la Argentina se inserte en el mundo de las patentes. O sea, realmente es un antes y un después y viene... Las patentes que vos inscribís por año en el registro es uno de los índices principales para determinar el nivel de tu economía. A una economía más desarrollada, más patentes. A menos inscripción de patentes, economía menos desarrollada. Sí, y aparte... La pelea siempre es, obviamente, hoy Estados Unidos-China. Sí. Pero bueno, sigamos. Esto viene en el marco, aparte de todo, una política de desregulación de la cuestión de patentes que viene implementando, sí, obviamente por acuerdo con Estados Unidos, pero también por un propio impulso del gobierno nacional. Hace poco vimos que otro de los gestos que sacó el Ministerio de Desregulación fue derogar una resolución conjunta que básicamente limitaba los productos farmacéuticos y biotecnológicos, biotécnicos, para que puedan ser patentados en el país, y esto también generó un revuelo importante en la industria, así que, bueno, en la industria farmacéutica. Me acuerdo que una vez, hablando del acuerdo con Estados Unidos, desde el Ministerio de Desregulación, tratando de un poco recolectar, porque muchas cosas son por ley, las que son, digamos, medidas adicionales para poder cumplir, poder adaptar la normativa interna con el acuerdo comercial, pero muchas otras fueron y son por decreto. Y la pregunta era, bueno, ¿qué de todo lo que viene pasando está orientado a cumplir con el acuerdo comercial? Todo eso. En algún momento se determinó por decreto que las patentes que tenían más de 10 años de vigencia dejaban de tener valor. Entonces los laboratorios empezaban a fabricar el mismo producto sin pagar patentes. Y te dicen, si querés yo pago patente, pero te va a costar mucho más caro. Sí. Era parte del lío que hay en materia de decretos. Dale. Exacto. Sí. Pero lo que voy es esto, o sea, la gestión del Ministerio de Desregulación, tanto, o sea, todo está orientado a poder cumplir con este acuerdo comercial, pero no por una cuestión de cumplir con Estados Unidos nada más, sino para que, o sea, todo va en línea con cambiar el sistema de cómo funciona. No, o sea, el acuerdo con Estados Unidos, lo más clave es la cuestión arancelaria, que es esa cuestión que se está revisando todavía. Recordemos por el fallo de la Corte de Estados Unidos que anuló los gravámenes de Trump. Eso es como, digamos, lo más bilateral, ¿no?, entre Estados Unidos y Argentina. Pero después todo el resto son cosas que el gobierno quiere por motu propio, ¿no?, adherirse. De hecho, por ejemplo,
un paréntesis que voy a hacer, la ministra Petovelo sacó un programa, en realidad es una plataforma donde digitalmente vos tenés toda la información de la asistencia social que se le da a todo el país. Bueno, eso era, por ejemplo, estaba en una de las cláusulas del Fondo Monetario Internacional y desde el Ministerio de Capital Humano estaban sorprendidos porque no lo sabían. No es que lo hicieron para cumplir con el fondo, lo hicieron por motu propio y de paso también estaba en estos acuerdos que se hacen internacionalmente. Así que bueno, pero esto, reitero, es un pedido, es un compromiso para el 30 de abril concreto en el marco de este acuerdo comercial. ¿Cómo pueden llegar a hacer para poder aprobarlo antes del 30 de abril? Vamos a ir a la siguiente placa. Hay una media sanción, como se le dice informalmente. Hay una aprobación del Senado del año 1998 para que la Argentina se adhiera a este tratado internacional. Pleno gobierno de Carlos Menem. Exactamente. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? El oficialismo quiere reflotar esa media sanción para no tener que volver a empezar el trámite legislativo desde cero y pasar por ambas cámaras desde cero. ¿Por qué lo puede hacer con este tratado internacional? Porque los tratados internacionales no vencen, no caducan, a diferencia de otros proyectos de ley que con el paso del tiempo pierden estado parlamentario. Con los tratados internacionales no sucede y por eso está la idea de reflotar esta aprobación del Senado del 98. Y con algún otro que tenían sanción y se retomaron 15 años después, efectivamente. Sí. Ahora, hay un debate, no sé si es un debate interno, hay gente que está muy segura de lo que me dice y otras que están dudando, pero sí se puso sobre la mesa durante estos días la posibilidad de, ¿se puede reflotar la sanción del 98 sin modificaciones? Porque habría que adaptar, ¿no?, el tratado internacional al contexto de hoy. Bueno, hay muchos que te dicen que no. Vamos a ir a la siguiente placa. Porque, ¿qué pasa? En el 2001 hubo un cambio en el PCT, que fue un cambio que impulsó la propia Asamblea de la Unión del PCT, que cambió este artículo 22 que tiene que ver con extender el plazo de 20 a 30 meses para entrar en fase nacional. Esta modificación en la redacción del 22, algunos creen que después implica que tienen que también cambiar el proyecto que ya tuvo aprobación del Senado acá en la Argentina. Y muchos te dicen que no. Vamos a ir a la siguiente placa por diversos argumentos. Primero porque la Asamblea de la Unión PCT modificó el artículo, entonces no tiene que ser ratificada después por los congresos. No es que porque cambió el artículo del tratado, entonces después cada país parte, que es cada estado parte, tuvo que mandarlo al Congreso para que vuelva a ratificar el tratado, sino que aplica automáticamente para todos los estados contratantes, porque es una modificación que se hace en la reglamentación del PCT. ¿Por qué aclaro esto? Porque justamente lo que estaban debatiendo es si hay que aplicarle modificaciones, entonces tendría que volver al Senado. Por lo tanto, se aplaza, digamos, el trámite legislativo y no llegarían al 30 de abril. La idea es que no se le aplique ninguna modificación y no ven necesidad de aplicarle modificación porque aunque la Argentina termine ratificando un texto en el que el tratado que hace referencia no se tomaba en cuenta esta modificación del artículo 22, automáticamente igual se aplica. Vamos a ir a la siguiente placa. De hecho, la OMPI también aclaró que ante eventuales dudas interpretativas se subsanan mediante una declaración, o sea, en la ratificación del tratado se puede poner una declaración donde aclaran, este texto fue del 98, pero adherimos a la versión actualizada del tratado internacional y con eso bastaría. Y aparte, también te alegan que la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados internacionales especifica que las enmiendas vigentes al momento de la adhesión son obligatorias para el nuevo Estado parte, o sea, toda la normativa que respecta de los tratados internacionales le dan la derecha a los que creen en el gobierno que no hace falta aplicar ninguna modificación, por ende no hace falta que tenga que volver después al Senado y tranquilamente pueden revivir el expediente del 98, aprobarlo en diputados la semana del 20 de abril y ya tenerlo listo, sancionado. Obviamente recordemos que después de la aprobación del Congreso ante un tratado internacional debe
después ratificarlo la firma del Poder Ejecutivo para que entre en vigencia. Un tema que tiene que ver con lo que planteas, porque posiblemente por estas discusiones, en algún momento, si el oficialismo logra evitar que se tenga que tratar otra vez en el Senado, haya algún tipo de judicialización por parte de la oposición. Y una regla general, que es lo que uno ve en el funcionamiento de la democracia, porque siempre pasa lo mismo con las oposiciones, cuando vos perdés el debate con los números, apelás a algo que es una herramienta legal, que es la judicialización. Claro. Últimamente tenés el tema ley de glaciares, y ayer también había algún senador que planteaba que le iba a judicializar la designación de Lucila Crecel, porque él insiste en que hubo una actitud que no es la que corresponde en el voto de Crecel. Lo que digamos, eso seguramente va a pasar y seguramente se va a judicializar. Lo que acontece como norma siempre, más allá de que hoy quien sea oficialismo u oposición, es que en el 99% de los casos, por no decir en el 100%, la justicia no interviene y te dice, che, este es un tema del poder legislativo y yo no me meto, resuélvanlo políticamente. Hay mucha apelación para glaciares, repito, para Crecel o puede ser para esto. En la enorme mayoría de los casos, la Corte Suprema no interviene con algo que es prácticamente doctrina, es un tema del legislativo, que lo arregle el legislativo. Sí, pero permíteme un poco diferir con lo que estás diciendo, porque dale. Por un lado, el hecho de que la Corte Suprema ni siquiera rechaza, porque puede tranquilamente no interferir en términos de... No resuelve. No, pero una cosa es no resolver y dejarlo en suspenso, Sí. y otra cosa es resolver que no lo va a resolver porque no corresponde. Sí, Son claro, dos cosas distintas. Sí. Porque, ¿qué pasa? Acá lo importante es que todas estas medidas, tanto la ley de glaciares, la reforma laboral, dependen de la seguridad jurídica que tengan. Totalmente. Entonces, si vos tenés a los tribunales que no se pronuncian, o sea, ni por sí ni por no, eso no es tampoco una buena señal. De hecho, pasó con el DNU 70, que la Corte Suprema nunca se pronunció con respecto del DNU 70. Yo no digo que sea positivo, yo No, digo cuál es la actitud. A lo que voy es... Claro, yo digo cuál es pero la una actitud, cosa sí. es pronunciarse y decir esto es válido o esto no no es válido coincido. porque no corresponde que lo tratemos nosotros, es materia del Poder Legislativo. Otra cosa directamente ni siquiera decir eso. A eso voy, ¿me entendés? Como que son dos cosas distintas. Y la reforma laboral está frenada en la justicia. Claro. Y no pasó ni semanas de que se sancionó. O sea, la justicia cuando tiene esta intención de intervenir lo puede hacer de forma muy potente. Lo que pasa es que en la justicia intervinieron tribunales inferiores, no resolvió la Corte. Cuando uno llega a la Corte, la Corte te dice, el caso Glaciares, por ejemplo, yo entiendo que si hay, por ejemplo, una presentación judicial de algún sector ambientalista, obviamente que es un enorme problema para el señor que tiene que poner la plata y para la provincia que quiere recibir esa inversión. Pero lo que digo es que cuando llega a la Corte en la mayoría de los casos te dice, es un tema que se votó, nosotros no nos metemos. Si es ley, es ley. A eso me refiero. Sí. Y digo, pero mientras tanto hay tribunales inferiores, en el caso de la justicia, que intervienen mucho y obviamente traban un montón de cuestiones. ¿Sí? Sí, Yo el tema caso... laboral te digo que es casi más caliente que el tema medio ambiente. Por ahora, por lo menos porque se votó antes. Sí, hay que ver, porque el tema de glaciares, bueno, hay mucha expectativa de cómo glaciares Totalmente. puede atraer inversiones. Sí, Si lo vos que tenés pasa es que una todavía cautelar en contra de glaciares. No, hablo de que todavía no tenés la viene un cautelar. Por supuesto, pero todavía no está esa cautelar. Ahí sí en el tema laboral, Claro. porque tiene más meses, efectivamente. Sí. El caso que recuerdo rápidamente que tuvo una rápida judicialización, o por lo menos ha suspendido algunos artículos, fue el decreto 70-2023. Recordemos del gobierno nacional, que había tenido una actividad judicial importante, entre otros recuerdo lo de las sociedades anónimas en el fútbol argentino, entre otras, pero... No, y la reforma laboral. Y la reforma laboral también. La reforma laboral fue directamente sí, frenada por el fuero laboral. Sí. Por un amparo de la CGT. Sí, pero digo, yo me refería a la Corte. Ese tema de la Corte no había llegado. Sí, la instancia de la Corte. Me acuerdo que algunas instancias judiciales, por ejemplo, me acuerdo que una de Gil Domínguez, la Corte la rechazó de cuajo, que tenía que ver con el decreto 70. Hubo algunas pronunciaciones de la Corte con respecto del DNU 70, pero no de la reforma laboral, del amparo de la CGT.
del DNU 70, que eso sí que quedó en suspenso. Bueno, nada, después te hago una pregunta sobre este tema, pero vamos ahora a lo que decía Jessica Calcaño sobre otro de los temas que se vienen. A ver, Calcaño, dale. Vamos a ver, tiene varias propuestas, incluye distintos aspectos este proyecto. Vamos a repasar uno que quería también traerlo porque tiene un poco que ver con el debate de la ley, de la reforma a la ley de glaciares. Por ejemplo, la que es la reforma a la ley de tierras, la ley 26.737. ¿Qué es lo que dice la ley actualmente? La ley de tierras establece un tope del 15% para que permitiendo que solo el 15% puede quedar en manos extranjeras, ¿sí? La propiedad de la tierra rural, ¿no? Estamos hablando, pero aplica a todo el país. Lo que quiere hacer esta ley, esta modificación que plantea Sturzenegger, es eliminar esa restricción para las personas extranjeras y solo limitar la restricción a estados u organizaciones gubernamentales de otros países. De esa manera lo que dicen, bueno, nosotros estamos cuidando la soberanía. Las personas extranjeras podrían venir, invertir, hacerse de distintas propiedades superando ese 15%, que pueden ser más de 1000 hectáreas, pero no lo podrán hacer estados u organizaciones gubernamentales de otros países. Así que este va a ser un tema importante y que está un poco atravesado también con el debate de la ley de glaciares, y el que viene también. Vamos a la siguiente placa para ver lo que es una reforma también a la ley de manejo del fuego. La ley de manejo del fuego fue desde el 2017, pero en el 2020 se le hizo una incorporación, un artículo, digamos, que fue promovido por Máximo Kirchner en su momento, para que las tierras que sean incendiadas, que tengan algún incendio de bosque nativo, no puedan cambiar su uso ni ser vendidas por 60 años. Claro. Sí, porque ¿qué es lo que ocurría? Había muchos incendios intencionales que estaban destinados a desarrollo inmobiliario, o sea, se quemaba una parte para decir, uy, bueno, acá esto no sirve más, qué lástima, lo vendemos. Bueno, se puso esta restricción, lo que quieren hacer es eliminar esa restricción. ¿Sí? Que en todo caso las jurisdicciones, es decir, los distintos gobernadores digan, bueno, este área protegida, sí, acá sí vale esto de que por 30 o 60 años no se puede hacer, pero sacarla de esta ley nacional, que es la ley del manejo del fuego, que recordamos porque a veces hay confusiones, hubo también un intento de modificarla por el decreto 70-2023, la ley de manejo del fuego. No es una ley que fue derogada, ¿sí? O sea, siempre lo que intentó hacer el gobierno fue modificar algunos artículos. Este es el más importante porque lo que dicen es que, bueno, si hay un incendio que no fue intencional, un propietario de la tierra no puede vender, por ejemplo, ese lote que fue incendiado por 30, 60 años. ¿Y qué hace? No puede hacer nada con eso. Bueno, entonces quieren sacar esta restricción con el argumento de que eso podría ayudar a inversiones, a desarrollo de nuevos proyectos y demás. Estos son dos de los puntos que incluye, pero tiene más. Vamos a la siguiente placa para repasar otro de los puntos que tiene. Código Procesal Civil y Comercial lo que propone es un cambio para hacer desalojos más rápidos, que no duren más de 5 días y que puedan ser restablecidos esas propiedades a sus dueños. Lo que dicen es que hoy ocurre que se tarda mucho tiempo en todo ese proceso, entonces quieren acelerarlo. Y después lo que tiene que ver con el registro de la propiedad del inmueble, son más digitalización de varios trámites para hacerlos más rápidos, más fáciles. Pero tenemos un cambio más que propone este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene que ver con la ley conocida como, en la siguiente placa, la ley de barrios populares. Una ley que lo que hacía era intentar que haya un registro donde también en barrios que hoy están, digamos, en la informalidad de alguna manera, puedan darle los títulos de propiedad a sus habitantes. Bueno, lo que hace es que esto dejaría de estar en manos de nación, o sea, dejaría de ser una ley nacional, y le da ese registro de barrios populares a las provincias y a los municipios.
para que con sus propios criterios hagan este registro, y dice que no funcionó. O sea, en los fundamentos de la ley dice a 7 años no funcionó, se registraron muy pocos inmuebles. Entonces, bueno, le pasa la pelota a las provincias. Y también tenemos la ley de expropiaciones, 21.499, debatida la semana pasada a partir del fallo por YPF. Lo que dicen, lo que proponen cambiar es, por un lado, que en la ley de expropiaciones, antes de la expropiación, hay que declarar de utilidad pública un inmueble, una empresa, lo que sea. Lo que quieren es cambiar los criterios sobre los cuales se pueda declarar algo de utilidad pública, de alguna manera más estrictos, menos ambiguos, más definidos. Y también lo que propone es cambiar los criterios de valuación y de indemnización. Es decir, si se va a declarar de utilidad pública y se va a expropiar, que sea una indemnización acorde, que se le pague a esos propietarios, que esté actualizada por inflación. Proponen distintos mecanismos. Bueno, 11:25, la pausa. Esto es Orden del Día y ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Estamos en orden del día, estamos enseguida con el señor Solaberrieta, pero antes vamos a imágenes de lo que pasaba ayer aquí en la Cámara, donde diputados argentinos recibieron al ministro de Comercio de Panamá, Julio Moltó. Tenemos imágenes de lo que aconteció, recordamos un encuentro que se da en el marco del grupo de amistad de diputados argentinos con los panameños, donde se hizo hincapié en la relación, que es una relación histórica entre Argentina y Panamá,
que se ha ido consolidando en el transcurso de los últimos años. Recibió al ministro panameño la diputada Santillán, recordamos que es la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, que fue quien recibió a Julio Moltó. ¿Tenemos alguna imagen? Si no, vamos a empezar con... ¿Lo tenemos en pantalla? Perfecto. Vamos entonces con eso que tiene que ver con la imagen del ministro de Comercio de Panamá. Recordamos que la relación comenzó con baja intensidad hace aproximadamente 30 o 40 años y que se fue intensificando con mucho intercambio comercial entre, repito, la Argentina y Panamá. Ahora vamos con el señor Solabarrieta y teníamos las imágenes del encuentro. Vamos con Gonzalo y un tema vinculado con licencias parentales. Exactamente. Sí, Pato. A ver, vamos a ponernos un poquito en contexto de por qué traemos este proyecto. Porque esta semana, en la sesión que obviamente tuvo el proyecto protagonista, la modificación a la ley de glaciares, que quedó aprobada de manera completa en su sanción, después de lo que fue la sesión en diputados. Pero antes de comenzar a tratar ese tema, y entre medio de cuestiones de privilegios y demás, hubo apartamientos de reglamento. Hubo 9 en total. ¿Qué significa esto? Bueno, que desde distintos bloques opositores quisieron tratar de imponer la posibilidad de que se trate o de que se emplace a las comisiones distintas iniciativas que tienen vigencia y que tal vez no están en la agenda del oficialismo. Claramente, por algo están haciendo estas solicitudes. Dentro de esas 9 propuestas que hubo, que fueron todas negadas, una de ellas fue un proyecto que firma la diputada Vanessa Siley de Unión por la Patria, representante por la provincia de Buenos Aires, pero Pato, que tiene un color político muy variado en cuanto a los acompañamientos, fue el de las licencias parentales. ¿Qué significa esto? Un proyecto que vuelve a la Cámara de Diputados después de varios intentos, inclusive leía en el proyecto que había tenido ya un dictamen de mayoría en algún momento aquí en la Cámara, pero nunca se llegó a tratar en el recinto. Vamos a empezar a repasar justamente las placas para entender un poco de qué se trata este cambio que se quiere hacer precisamente a lo que actualmente conocemos como licencias por maternidad y por paternidad, sobre todo haciendo el foco en la paternidad, pero que de todas maneras también toca en algún aspecto a la maternidad, y ahora lo vamos a contar. Justamente ahí está. Bueno, el destinatario lógicamente es para los trabajadores no gestantes y también para los adoptantes. Hay que tener en cuenta porque ahora voy a contar un detalle sobre eso. El objeto básicamente es fortalecer la corresponsabilidad familiar en el cuidado de los hijos e hijas durante el embarazo, el nacimiento y la primera infancia mediante la ampliación y la reorganización del régimen de licencias laborales. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando dice corresponsabilidad familiar es que no solo tenga esa responsabilidad la madre o la persona gestante con su círculo familiar cercano, amigos que puedan acompañar, mientras la persona no gestante rápidamente, Pato, a los 2 días, porque son 2 días nomás de licencia después del nacimiento, tenga que ir rápidamente a trabajar. Se quiere trabajar en este sentido. Inclusive la diputada Vanessa Siley contaba el caso de Brasil, que hace muy poco tiempo, este año, aprobó un aumento justamente de las licencias para las personas no gestantes, que va a comenzar aumentando a los 5 días y progresivamente hasta los 20 o 30 días al año 2029. Vamos a ver un poquito los detalles de este proyecto y ahora te voy a contar, Pato, un detalle legislativo que es muy importante de algo que me comentaban, porque me puse a ver y en la votación de ahí se puede sacar algún número también de cuál es la perspectiva que tiene hoy el Congreso en base a este proyecto, porque están quienes votaron a favor o en contra porque piensan de una manera afirmativa o positiva sobre este proyecto, y están también quienes tienen algún argumento para haber votado en contra, y ahora te lo voy a estar contando, porque no solamente son los bloques opositores férreos los que votaron afirmativamente, sino algunos bloques provinciales que tal vez generalmente votan con el gobierno nacional. Vamos a ir a la siguiente placa, para entender un poco de qué se trata esta iniciativa. La autora, lo decíamos, Vanessa Siley y otros. Vamos a ir a la siguiente para empezar a repasar justamente los datos más importantes.
Bueno, ahí está. Licencias para las personas no gestantes. Esto es básicamente la posibilidad de que se modifique lo que hoy, Pato, es 2 días de licencia para las personas no gestantes, se pueda generar la posibilidad de que sean 30 días corridos desde el nacimiento del hijo, ¿sí? Para que en el primer mes haya una corresponsabilidad familiar entre la persona gestante y no gestante. En los primeros 2 años de la ley van a ser 20, ¿sí? Días, no 30, porque esto es básicamente para hacer una transición. En el medio no solamente hablamos de la responsabilidad familiar, sino también de lo que implican las empresas, los trabajos y el hecho de empezar a adoptar, ¿no? Justamente esta posibilidad. Licencia adicional compartida de 20 días con el otro progenitor. Esto puede ser de manera continua o discontinua durante los primeros 12 meses. ¿Qué significa esto? Recordemos, las personas gestantes tienen 45 días antes del nacimiento y 45 días posteriores. Sí. Bueno, ahora lo que se quiere con este proyecto es lograr que la persona no gestante tenga 30 posteriores al nacimiento. Una vez que finaliza ese periodo de los 45 días de la maternidad, por ejemplo, posteriores al nacimiento, se le quiere agregar 20 días más dentro de los 12 meses, los primeros 12 meses del hijo o la hija recién nacido, ¿sí? Para que lo puedan hacer tanto una persona o la otra de manera continua o discontinua, ¿sí? Un agregado más. Y además también la misma licencia, todas estas mismas condiciones se agregan al artículo 177 de esta ley de contrato de trabajo para las personas adoptantes, ¿sí? A partir de, lógicamente, la notificación de la resolución judicial que otorgue esa guarda, ¿no? Lógicamente, importantísimo. Vamos a repasar otro detalle justamente de esta iniciativa, así te paso a contar el dato político que me comentaban de por qué algunos diputados no votaron favorablemente a esta iniciativa, que no quiere decir que no estén de acuerdo en sí con el tema. Bueno, una adicional de 5 días por nacimiento en el caso de que sean nacimientos múltiples, nacimientos prematuros y o internaciones neonatales prolongadas o cuando el hijo o hija presente alguna discapacidad o enfermedad crónica, ¿sí? Además de estos días que ya mencionamos, se le suman 5 días más. Así que también es un adicional que está dentro de la ley. Siguiente placa para repasar otro aspecto de esta ley que crea una asignación parental gestante, parental no gestante y adopción para monotributistas y autónomos. ¿Esto qué implica? Bueno, básicamente que si sos básicamente una persona que está empezando a gozar de esta posibilidad de las licencias, además tenés que cobrar el sueldo y el salario que te corresponde para ese momento sin ningún tipo de inconvenientes. Es decir, que vos te puedas quedar en tu casa acompañando, por ejemplo, a la persona gestante y que sigas cobrando tu salario de la misma manera. Requisitos para poder llegar a este punto, bueno, no tener deudas en arca, antigüedad de 18 meses en el régimen previo, hablamos de monotributistas en todo caso, a la solicitud, el monto salario mínimo y vital neto, ¿sí? Gonzalo, a ver, sería bárbaro, porque obviamente vos lo que estás contando es el proyecto, ¿no? Habría que hablar con Vanessa Siley. Sí. Pero yo te escucho y digo, no termino de entender quién es el sujeto beneficiario. Sé quién es el sujeto beneficiario, obviamente. Sí, sí. Pero lo que uno ve es que esto que se está planteando en un sistema de trabajo en la Argentina donde el 50% no tiene relación de dependencia. Entonces, ese 50% está absolutamente al margen de esto. Entonces, vos decís, ¿para qué grupo es? Imagínate que vos estás en blanco. Imagínate. Porque yo lo que creo, digo, puedo preguntar si esto no termina favoreciendo la contratación en negro. Porque digo, a ver, imagino un trabajador de la UOCRA. Yo no lo veo un trabajador de la UOCRA diciéndole cuando esté en blanco, diciéndole al empresario que lo contrata, me tenés que dar 20 días porque mi esposa fue madre. 20 días. En realidad son 30. Bueno, 30. 20 de transición los primeros 2 años. Bueno, después digo, sos empleado de una pyme en un kiosco y tenés que pedirle lo mismo. Yo no lo veo. La verdad, en una Argentina donde vos trabajás, básicamente hay mucho despido, básicamente de empresas que cierran por la importación, de empresas públicas que despiden, y la opción es Rappi o Uber, y si trabajás para Rappi o Uber, ¿qué 20 días te tomás? Bueno. Digo, no termino. Puede ser que haya algún sector específico de los trabajadores
que pueda hacer uso de esta ley y que obviamente es muy bueno para la familia, es muy bueno para la madre, es bárbaro todo. Pero ¿para qué sector? Yo no sé para qué universo estamos hablando. Bueno, eso es importante remarcarlo. Me parece que lo que trata de presentar esto es el antecedente de que se marque la posibilidad de que haya una conciencia a nivel país y que se empiece a aplicar, porque acá suma a los monotributistas y autónomos. En este caso, con la posibilidad de cobrar esta asignación en el caso de los primeros 30 días y, lógicamente, para aquellas personas que están en blanco, que puedan cobrar su salario de manera completa. Me parece, Pato, que es como un primer paso para generar conciencia y después, es cierto lo que vos decís, hay empleadores que capaz tienen un... No, yo no veo, puede ser algún sector, algún trabajo, digo, Sí, no sé, sí, la sí. justicia, en algún lugar. Yo no veo que esto sea aplicable. En esta Argentina, No, hoy, inclusive, vamos, yo no lo veo aplicable. inclusive pero bueno. te digo la verdad, Pato, a Dale. ver, hoy son 2 días, por ejemplo, Sí. vos sos padre y tenés 2 días nomás después del nacimiento de tu hijo. Y la realidad es que te puede tocar inclusive a vos la reversa. Un jefe que te diga, tomate la semana tranquila, por fuera de lo que Nunca. dice la ley. Fui padre 3 veces, Bueno, los 3 veces tuve un día. está bien, bueno, Pero bueno. está bien, te tocó una experiencia Es la- dura, la- digamos, no, la experiencia concreta, que había ¿no? para todo el Concreta. mundo. Para todo el mundo, exactamente. Después te No, puede no, tocar un jefe que pueda ser un poco más abierto y te diga, bueno, en realidad tomate la semana. He visto que en el 90% de los casos, obviamente, a las mujeres gestantes sí se respeta como corresponde los 45 días previos o Claro. los 45 días posteriores, con muchas compañeras que prefieren trabajar hasta 5 días antes para tener después Más 3 días, meses. exactamente. Pero Pues son licencia- 90 en total. Por y, eso, pero bueno. distribuidos generalmente 45 yo antes te y digo, 45 después. en una Argentina, en otra Argentina me parece que es más factible. En esta, Sí. pero bueno, sigamos, dale. Pero bueno, también pensemos Sí. que el objetivo del gobierno nacional es generar empleo en blanco. Por Entonces, eso. veremos si esto también favorece, ¿no? En Exactamente, algún aspecto. bueno, a ver. Y es importante remarcar también que este debate no es nuevo, que no es la primera vez que se genera, que posiblemente Sí. muchos diputados estén de acuerdo, pero algo que me decían es importante, porque uno agarra el registro de quienes votaron en contra, entonces uno empieza a consultar. Hay diputados... ¿Pero cuándo se votó en contra de esto? Ah, en la comisión. Se votó Entonces- en contra el otro día en la sesión Ah. como un apartamiento del reglamento. ¿Sí? Vanessa Siley tomó la palabra, solicitó la posibilidad de tratar el tema y se dio una votación, 123 votos negativos, 120 votos afirmativos. Dentro de esos 123 votos negativos, uno encuentra, sí, algunos, obviamente, bloques oficialistas, bloques que están alineados con el gobierno, y en los votos afirmativos no encontrás todos diputados que estén concretamente a favor del gobierno nacional o en contra. Digo, está variada la votación, pero algo que me decían es que creen que es muy reciente tratar Sí. este tema en épocas donde recién se acaba de votar uno de los proyectos del Pacto de Mayo, que es la modernización laboral. Entonces hay quienes creen que el voto negativo fue una cuestión de coherencia, decir, bueno, no es momento, esperemos un poco más, a que se reglamente un poco toda esta nueva cuestión laboral y después sí podemos avanzar más adelante. Pero la realidad es que un poco los votos negativos que se vieron a este Está tema bien. el otro día en la sesión fue Pero por este tema, ¿no? Vamos, pero tenés una placa más, ¿no? Sí, tenemos una a ver, placa dale. más, exactamente, Sí. Pato, con más información, ahí lo que La decíamos. última, Bueno, ¿no? Sí, la financiación. Esto estará a cargo del régimen de seguridad social y se financiará con los recursos del sistema de asignaciones familiares, que es un poco, Pato, lo que vos Sí. decías respecto a qué pasa con los autónomos, qué pasa con los monotributistas, a quién le está hablando este proyecto, precisamente hablando de la cuestión de, bueno, cómo cobran su salario, en qué condición laboral están y demás. No tiene costo para el empleador, esto es importante también remarcarlo, y la antigüedad mínima de 3 meses para trabajadores en relación de dependencia, como uno de los requisitos, misma retribución que en el empleo, respecto a lo que tiene que ver con el salario. Así que este es un poco el proyecto que pasó un poco por la sesión, en el debate quedó como el eco de, bueno, ¿por qué este proyecto no tiene lugar, siendo que puede ser muy positivo? ¿En qué aspecto? Más en el aspecto familiar y de derechos a las personas, Pato. Después está bien lo que vos Hay marcas. hay un tema. Cuando te dice no tiene costo para el empleador, porque esos 20 días los pagaría Seguridad Social. Exactamente. Sí, pero yo te repito, el kiosco. Sí. Y tengo un empleado que no va a trabajar 20 días. Y monotributista. Bueno, por Sí, eso, pero, está bien, vos decís, ¿cómo lo reemplazás? ponele que al trabajador que no va, porque fue padre, le va a pagar Seguridad Social. Pero yo tengo que pagarle a el empleo que lo va a reemplazar. Eso lo pago yo. Sí.
Entonces no es que no hay costo, hay un costo, salvo que me digan que le pagan también al que lo va a reemplazar, que es lo que no sé. Sí. Yo te digo, me parece bien, pero yo te nombro varios ejemplos donde creo que 20 días o un mes para la persona no gestante, me parece que en esta Argentina con muchísima precariedad genera bastante ruido, pero bueno, a lo Sí. mejor estoy equivocado No. y veo que es como muy variada la presentación, no es un Sí. solo sector. No, Así no, que no, dale. claramente. Bueno, Sí. justamente hablando de la variedad de esta presentación, vamos a justamente repasar los nombres de quienes presentaron o acompañaron en realidad este proyecto. Vanessa Siley es la autora principal del proyecto. Un gran trabajo también me cuentan de Nicolás Mazzotti y todo su equipo en este proyecto, pero también acompañan, lo veíamos al diputado Esteban Paulón, la veíamos a la diputada Karina Banfi, Sergio Palazzo, Kelly Olmos, Mario Manrique, Maximiliano Ferraro y Marina Salzman. Son los diputados junto a Mónica Frade, también que la vemos en imágenes, los diputados, es decir, acompañamiento de la coalición cívica, acompañamiento de Unión por la Patria en algunos diputados, lógicamente, acompañamiento del socialismo, también de Encuentro Federal por parte de Mazzot y Adelante Buenos Aires, ahí la vemos a Karina Banfi, es decir, variado el color político en el acompañamiento de esta iniciativa, que reitero, un poco los votos negativos fueron porque creen que es muy inmediato para tratar luego de la reciente aprobación de la modernización laboral. Bueno, 11:51, me queda un minuto, pero una consulta importante, Daniela Romero. Está convocado el jefe de gabinete. ¿Cómo viene la organización de la convocatoria de Adorni para el 28, ¿no? 29, ¿Qué se sabe? había dicho, el 29 de abril. Mirá, la verdad es que en el gobierno ya están empezando a preparar las respuestas a las 4.800 preguntas que remitieron desde la Cámara de Diputados y obviamente te reconocen que, como ya habían anticipado algunos opositores, hay preguntas que están relacionadas a las causas judiciales que lo involucran al jefe de gabinete. Y ante eso, bueno, la expectativa de qué va a pasar cuando Adorni enfrente a los diputados, especialmente teniendo en cuenta que por ahora viene manteniendo un perfil bastante resguardado. Todavía no está confirmado cómo están pensando una reaparición pública del jefe de gabinete, si va a ser vía una entrevista amigable o si va a ser más bien antes del 29. una decís. conferencia de prensa. Están viendo. Sí. Ahí no es algo que está definido. Si va a ser el 29 el primer impacto o si previamente va a haber una reaparición. Gimnasia precompetitiva, se dirían después. Claro, Sí. bueno, hay que ver Sí. cómo lo gestionan. Pero sí, con respecto de las preguntas que involucran a sus causas judiciales, ya te anticipan que no va a ser... Saben que va a haber un circo, eso te lo dicen así, saben que esa es un poco la idea de los diputados, pero no, la línea un poco es, nosotros no tenemos que darles explicaciones al Congreso, se las tenemos que dar en todo caso a la justicia y a eso nos vamos a dedicar. Obviamente te sostienen que está todo en regla, que todo se va a clarificar y obviamente hay una fecha que más allá del informe de gestión, más allá del avance de las causas, también está la fecha del 31 de mayo, Claro. que es cuando vence Tiene que presentar la declaración jurada de bienes. Ahí también creen desde el gobierno que todo va a terminar siendo clarificado y que esto va a quedar atrás. Esa es un poco la línea Está bien. de lo que están resolviendo por estos días que son bastante agitados, ¿no? En ese sentido, Pato. Romero, muchísimas gracias. Buen fin de semana, descanse. Ay, sí. Ustedes también. Señor Gonzalo Solaberrieta, muchas gracias. Buen fin de semana, Pato. Hasta aquí llegamos, nada más. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau, gracias.